se humilló sinceramente y oró con profunda intensidad a Dios. Buscó a Dios allí, en esta condición. Quizás alguien podría entenderlo, alguien que tocó fondo, o alguien que está en una condición desesperada, no le quedó más remedio. En esa condición buscó a Dios. Y como resultado de esto, Dios lo restauró al trono de Jerusalén. Fue liberado, Dios obró. Y así aprendió Manasés que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Amén, gloria a Dios. Al final, este rey arrepentido destruyó todos los objetos usados en el ocultismo, prohibió todos los rituales y restauró el altar al Señor. ¿Quieres ver esta historia del final? Déjame decírtela, tú la tienes allí, Segunda de Crónicas 33, 12 y 13. Voy a leer el pasaje. Dice que, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. ¿Lo puedes subrayar? Oró a Dios en esa condición tan humillante, tan lleno de pecado allí. Necesitaba esta lección de este hombre, que le pusieran grilletes y lo pusieran en lo más profundo de un calabozo, y allí se acordó de Dios. Seguro oró con intensidad y profundidad, y allí, orando a Dios, orando a Él, a Dios, allí fue atendido. Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Esta historia de este hombre es una historia de redención. Es una historia del perdón infinito de Dios. No importa la clase de pecado. Manasés vino a esta puerta. Él era culpable de idolatría, de homicidio, aún de sus propios hijos. Eso era culpable. Pero cuando sus ojos fueron abiertos para ver sus pecados, él corrió a esta puerta y se le dejó entrar. Dios le restauró. Es la historia de Manasés, pero también puede ser tu historia. No importa la clase de pecado que tengas, si tú corres así, a la puerta estrecha que es Cristo Jesús, te dará franca entrada allí, para que tú puedas entrar allí a la presencia de Dios y tu vida pueda ser restaurada. Quiero poner otro ejemplo. Saulo, que es el nombre del que llegó a ser el profeta o el apóstol Pablo. Saulo, mis hermanos, él aprobó la muerte de uno de los 7 diáconos de la primera iglesia en Jerusalén. Cuando se disponían a apedrearlo a Esteban, él les juntó los vestidos, las mantas, las túnicas, se las estaba guardando. Eso dice el libro de los Hechos. Se las ponían delante de un hombre llamado Saulo, un joven, y entonces las personas bien podían tomar las piedras y aventárselas a Esteban, como así sucedió, y lo asesinaron. Pero Saulo, no contento con esto, no conforme con esto, nos dice el pasaje, mis hermanos, de la Escritura, aquí, en este pasaje, es Hechos 9, del 1 al 6, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, no estaba satisfecho con la muerte de Esteban. Él abrigaba más, quería más, amenazas y muerte contra los seguidores de Cristo. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, es decir,
hombres y mujeres creyentes, seguidores de Cristo Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El pasaje continúa. Dice que cayendo a tierra, seguramente iba montado en un caballo, seguramente iba así, dice, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta idea, mis hermanos, era cuando enganchaban algún caballo o alguna vaca o algún buey, mis hermanos, en una carreta, en la parte de atrás tenía aguijones para que si el animal daba coces se picara allí con estas puntas. Esta es la idea. Y lo que el Señor Jesús le está diciendo a Saulo: tú estás atormentado, estás lleno de angustias, de pesares, de dudas dentro de sí, y quieres librarte de estas cosas proyectándote contra otras personas para meterlas a la cárcel, matarlas, asesinarlas. Tú tienes un grave problema. Y entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo el fariseo vino a esta puerta, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, subráyalo, y al tener este encuentro no puede resistirse más, no puede negarse más. Toda una vida cargada, llena de religiosidad solamente para lo externo, pero tenía una gran pesar en su interior este hombre, Saulo. Por eso se abrió delante de Jesús y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es como si le dijera: estoy aquí para lo que tú mandes, para lo que tú ordenes, estoy aquí. Saulo el fariseo vino a esta puerta estrecha. Él había sido un hombre blasfemador del Señor Jesús y un perseguidor del pueblo de Cristo. Él trató de silenciar el Evangelio, pero cuando descubrió su culpa, corrió a esta puerta, tocó, reconociendo su pecado. Le fue abierta la puerta. Esta puerta estrecha pudo tener acceso a la presencia de Dios. ¿Sabes? Esta historia de Saulo también es una historia de redención, y también puede ser tu historia. Vamos a ponerte otro ejemplo de la Biblia. Los judíos, estos que habían matado al Señor Jesús, después, cuando los apóstoles con valentía comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, hablando precisamente de esta puerta estrecha de Cristo, allí se comenzó a esparcir el Evangelio. Y entonces Pablo, ya no Saulo, este hombre que entró por esa puerta estrecha, llegó a una ciudad que se llamaba Iconio. Dice el pasaje, mis hermanos, que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, Pablo y sus acompañantes hablaron de tal forma, con pasión, porque ahora tenían por experiencia viva en lo que era atravesar por esa puerta estrecha. Ya no era un mero conocimiento, lo habían experimentado ahora. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Muchos judíos,
Muchos de estos judíos que crucificaron al Señor Jesús también vinieron a esta puerta, tocaron allí y se abrió, aunque era estrecha, pudieron pasar, pudieron entrar. Ellos habían traicionado y crucificado al Hijo de Dios, al Señor Jesús, pero en respuesta a la predicación de los apóstoles, de Pedro, de Pablo y algunos otros, sus corazones fueron compungidos y esta puerta les fue abierta y fueron salvos. Y así podría continuar poniéndote más ejemplos de la Biblia y también ejemplos de personas que han tenido la misma condición y han podido entrar por esta puerta estrecha. Desde que la Biblia fue escrita, miles y miles de personas de todos los países y todas las clases sociales han venido a esta puerta y han sido salvas. Amén. Y mi deseo sincero es que tú entres a través de ella y seas salvo. Ese es mi deseo para ti. Considera cuán grande es el privilegio de tener disponible tal puerta. Muchos han vivido y han muerto sin conocer esta puerta, sin tener la oportunidad de entrar, sin conocer de Cristo. Pero hoy tú la tienes aquí delante de ti. Déjame decirte que la salvación te es ofrecida como un don gratuito. Ten cuidado de no descuidar esta puerta y perecer en la incredulidad. Y por otro lado, cuán agradecido deberías estar si ya has entrado por esta puerta. Tú has sido perdonado, estás preparado tanto para la muerte, para ese momento y también para el día del juicio, como cualquier otra cosa que te pueda suceder en este mundo. Estás preparado para eso. Segundo lugar, yo quiero decirte que la puerta estrecha nos dice una segunda cosa. ¿Cuál es? Es un mandamiento claro. Anótalo, por favor. Es un mandamiento muy claro, que se entiende perfectamente bien. El pasaje, mis hermanos, Jesús nos manda: esfuércense, esforzaos, esfuércense, pon empeño en entrar por la puerta angosta. ¿Lo puedes subrayar? Esfuérzate, pon empeño, pon todo tu pasión para entrar por esa puerta. Mis hermanos, frecuentemente podemos aprender mucho de una sola palabra de la Biblia. De verdad, sin duda, podemos aprender mucho de esta sola palabra, la palabra esforzarse. Esfuérzate. Eso es lo que Jesús nos está mandando a ti y a mí. Esfuérzate. Esfuérzate. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Qué nos enseña la palabra esfuérzate? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña a ti y a mí? Nos enseña 6 cosas, y déjame decírtelas rápidamente, con brevedad. Esta palabra, esfuérzate, nos enseña que debemos buscar a Dios y su obra con diligencia. Esfuérzate en eso. Debes buscar con diligencia a Dios y su obra. Debemos atender, mis hermanos, con diligencia la lectura de la palabra de Dios, buscar con diligencia el orar, buscar con diligencia la predicación del Evangelio, esforzarse en ello. Debemos hacer tú y yo, esforzarnos en estas cosas, hacerlo con profunda diligencia. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, esfuérzate. El Señor Jesús nos lo manda y nos lo está diciendo a ti y a mí. Pero también, mis hermanos,
Esta palabra, esfuérzate, nos enseña que Dios nos trata como personas responsables, como seres, como personas responsables. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo no debemos estar sentados sin hacer nada, porque Cristo Jesús nos dice a ti: ven, arrepiéntete, trabaja, labora, pide, busca, toca, llama. Eso es lo que nos está pidiendo. Es cierto, nuestra salvación es enteramente de Dios. Él hizo todas las cosas para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero si perecemos en nuestros pecados, nuestra ruina es enteramente de nosotros, es nuestra responsabilidad. Es así. Y eso es lo que nos enseña esta palabra, esfuérzate. También, mis hermanos, lo que nos enseña la palabra esfuérzate es una tercera cosa, que vendrá oposición y también batallas por causa de ser creyente. Puede venir oposición y batallas. Nos enseña que debemos esperarlas, porque seguramente vendrá. El diablo nunca deja escapar a una persona sin una lucha. Y nuestros propios corazones, mis hermanos, los cuales han amado cosas pecaminosas en el pasado, nunca se volverán a las cosas espirituales sin dificultades. Tú quieres buscar más de Dios, vas a encontrar oposición, la vas a encontrar. El mundo y sus tentaciones, lo que el mundo ofrece, déjame decirte que no van a ser vencidos sin un conflicto. Y nada de esto debería sorprendernos, mis hermanos, ni en la esfera de lo natural, ni en lo espiritual, sin un gran esfuerzo. Si a Jesús lo maltrataron y lo persiguieron, ¿qué podemos esperar tú y yo con respecto a nosotros? Oposición y lucha. Pero eso es lo que significa esforzarse. Y eso es a lo que nos está pidiendo el Señor a ti y a mí. Hay que esforzarse. También la palabra esforzarse, mis hermanos, nos dice que vale la pena esforzarse para recibir las bendiciones de Dios. Déjame decirte esto: muchas personas se esfuerzan para todo tipo de cosas, mucho menos importantes que la salvación. Muchos se esfuerzan por tener dinero, muchos se esfuerzan por tener una buena educación, muchos se esfuerzan porque les reconozcan, muchos se esfuerzan porque les promocionen en el trabajo. Y déjame decirte que todas estas cosas son corruptibles, se van a acabar un día. Pero las cosas incorruptibles están dentro de la puerta estrecha, dentro de la puerta angosta, al otro lado están. ¿Qué cosas son incorruptibles? La paz de Dios. Si la quieres disfrutar, tienes que pasar por allí. La presencia del Espíritu Santo morando en tu vida también es una bendición de Dios. El conocimiento de que nuestros pecados son perdonados. Te sabes perdonado si ya no tienes ninguna carga ni ninguna culpa. Eso precisamente es una bendición de Dios. Y déjame decirte que esas cosas, precisamente esas cosas, son las cosas por las cuales verdaderamente vale la pena esforzarse. Por esas cosas vale la pena esforzarse. No pierdas tu tiempo esforzándote por cosas que van a perecer, se van a acabar. No pierdas tu tiempo en eso. Esfuérzate por las cosas que permanecen y que te conducen a la vida eterna. Esfuérzate por eso. En quinto lugar, la palabra esfuérzate nos enseña que no debemos ser negligentes en los asuntos espirituales. No debemos ser negligentes. La verdad, mis hermanos, la pereza y la negligencia debemos llamarle por lo que son pecado. No debemos ser pecadores, pecar de ser flojos y negligentes, perezosos
en los asuntos espirituales. No debemos ser así. Dios a ti y a mí nos manda a esforzarnos, y si tú no lo haces, no tienes pretexto. No tienes pretexto si tú no lo haces. Muchos creyentes son negligentes, son flojos, perezosos para los asuntos espirituales. Para otras cosas son muy buenos. Rápidamente, mis hermanos, son diligentes para las cosas que se van a acabar, las cosas corruptibles. Pero para las cosas que permanecen para la eternidad son negligentes. Y tú y yo no debemos ser así. Finalmente, la palabra esfuérzate nos enseña el gran peligro de estar fuera de la puerta estrecha. El gran peligro de estar fuera de la puerta estrecha. Morir fuera de la puerta estrecha, morir afuera, significa estar perdido, sin esperanza para siempre. El Señor Jesús vio esto claramente. Él sabe, el Señor Jesús, que el tiempo es corto e incierto, y nos urge a ti y a mí a no dilatar y actuar pronto, a no esperar hasta que sea demasiado tarde. No hay que esperar. Esta palabra esfuérzate condena a muchos que dicen ser cristianos. Alguien puede decir soy cristiano, pero esta palabra esfuérzate te condena a ti. ¿Por qué? Porque muchos cristianos han sido bautizados y pertenecen a una iglesia. No son asesinos, no son ladrones, no son secuestradores, ni siquiera cometen adulterio, pero no se esfuerzan con respecto a su salvación. Son muy activos. Rápidamente hacen las cosas con relación a los asuntos de esta vida, pero en los asuntos espirituales no hacen ningún esfuerzo del todo. Muchos creyentes son irregulares en su asistencia el día domingo. Déjame decirte que eso no es esforzarse. Muchos asisten regularmente, pero lo hacen solo como un hábito, por costumbre. Eso no es esforzarse. Muchos casi no leen la Biblia, leen otras cosas, periódicos, revistas, novelas, pero se descuida la palabra de Dios. Eso no es esforzarse. Muchos nunca oran, no piden nada de Dios, ni tampoco le confiesan nada, a pesar de tener una necesidad. Están en una necesidad, nunca oran, no confiesan nada, no le dan las gracias a Dios, ni le buscan. Eso no es esforzarse. La verdad, mis hermanos, yo veo hombres y mujeres, lo veo con dolor, que no se esfuerzan por entrar por la puerta estrecha. Algunos escuchan la predicación de la palabra y no discuten en su contra, pero tampoco se esfuerzan para entrar y ser salvos. Muchos son celosos con relación a los asuntos de esta vida, el trabajo, el dinero, los negocios, la diversión, hay que hacer muchas cosas y se esfuerzan por esto, pero no se esfuerzan por entrar por esta puerta estrecha, por caminar por el camino angosto. ¿Sabes? El Señor Jesús habló acerca de esto en una parábola, la parábola de la gran cena. Es una representación exacta de muchos que son invitados y se rehúsan a entrar. Dice la Escritura en Lucas 14, dice allí, mis hermanos, que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchas personas, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado, está listo, vengan, ¿qué esperan? Vengan, ya los invité.
Dice el pasaje que todos a una comenzaron a excusarse. Y el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, no puedo ir. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas en este preciso momento, te ruego que me excuses también de este asunto. Y otro dijo: oye, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo, el mayordomo, que fue a invitar y a decirles que estaba todo listo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, a las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y todavía hay lugar adentro. Todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, por donde quiera, y fuérzalo a entrar, a cualquiera que veas por allí, fuérzalo a entrar a este lugar, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Los invitados a esta cena, todos a una comenzaron a excusarse. Uno tenía que atender sus terrenos, otro tenía que probar sus bueyes, y otro los impedimentos de su familia. Estos hombres tenían tan cerca la vida eterna, estaban convidados a ella, la tenían tan cerca, y sin embargo permanecieron perdidos porque no se esforzaron para entrar. Yo no conozco el estado de tu corazón, no sé cómo estás en relación con Cristo, pero sí te quiero advertir del peligro de perecer eternamente si tú no quieres esforzarte. Tú no debes suponer que tienes que cometer graves crímenes para estar perdido. El camino de la flojera espiritual y de la negligencia conducen también al infierno. Por otro lado, si después de haberme escuchado has aprendido la necesidad de esforzarte por el bien de tu alma, por el bien tuyo, entonces te ruego que nunca pienses que te estás esforzando demasiado. No. Nunca pienses que no es necesario esforzarse tanto. Ten cuidado de no volverte flojo en tus oraciones, en la lectura de la Biblia, ni en tu tiempo de comunión con Dios. Todo lo que hagas, hazlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu esfuerzo. No te preocupes por lo que otras personas piensen de ti. Nuestro Señor, el tuyo y el mío, nos está diciendo: esfuérzate. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor: esfuérzate. Quiero terminar, mis hermanos, la tercera cosa. Es una cosa breve. Es esto: la puerta estrecha, mis hermanos, esta puerta estrecha nos habla de una tercera cosa, y es esta: una profecía espantosa. Una profecía espantosa. Jesús dice: muchos procurarán entrar y no podrán. Van a procurar entrar y no podrán. El Señor Jesucristo está hablando aquí de tiempo de su segunda venida, cuando vendrá el Señor Jesús para juzgar al mundo
Él está hablando del tiempo cuando se acabará su misericordia, su longanimidad, y cuando el trono de gracia será reemplazado por el trono del juicio. Cuando la puerta estrecha será cerrada y atrancada para que no pueda ser abierta más. Y el día